Hermanos, es bueno poder estar en la casa del Señor. Sobre todo es bueno poder compartir su palabra. Y sobre todo es bueno verle a todos aquí, lo que quiere decir que no hubo daños físicos por el huracán. Pudo haber daños materiales, pero lo material siempre se recupera. La vida es lo más preciado y es obvio que estamos vivos porque estamos aquí, ¿no? No es nuestro espíritu que está aquí, es nuestro cuerpo. Abra su Biblia en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Y hoy vamos a estar hablando bajo el tema venciendo la tentación. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, verso 9, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Dios bueno, Dios eterno, gracias Señor por tu palabra que es luz para nuestro camino que es oscuro, tu palabra que es alimento para nuestra alma hambrienta, tu palabra Señor que nos instruye y que nos permite vivir de acuerdo a tu voluntad. Que tu palabra hoy pueda hablarnos, pueda Señor mostrarnos nuestra vida frente al espejo de la verdad, donde no podemos ocultar, Señor, las cosas que no te agradan que hay en nuestras vidas. Que la palabra, Señor, nos enseñe en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hay una historia, había aquí en el sur de Estados Unidos, en la era en que era posible tener esclavos, había un señor esclavo que era cristiano y siempre andaba con su amo, parecido a la historia que hizo el pastor Joel aquella vez. Y este hombre que era cristiano y era bien conocido por su amo que era cristiano, iban a salir a cazar patos. Ustedes saben que cuando viene el invierno hay muchos patos que migran hacia el sur, tratando de correr de la nevada y del frío, o mejor dicho, volar de la nevada y del frío. Y mientras se preparaban y mientras el hombre preparaba todos sus pertrechos para ir a cazar, él le surge una curiosidad y le pregunta a su siervo, y le dice: yo tengo una curiosidad bastante grande. ¿Por qué, si yo no soy cristiano, Satanás nunca me tienta? Sin embargo, a ti que eres cristiano, siempre te vive acosando. ¿Por qué Satanás te acosa a ti que eres cristiano y debería ser lo contrario? El diablo debería atacarme a mí que soy impío. Al siervo, al esclavo le pareció una muy buena pregunta, pero no tuvo una respuesta inmediata. Y en lo que caminaban y se iban acercando hacia donde estaban los patos, de repente comenzaron a llegar un montón de patos y su amo sacó su rifle y comenzó a disparar para tratar
de matar la mayor cantidad de patos posibles. Y cuando hubo acabado el amo de disparar y se acabaron todas las balas, el amo le da una orden a su siervo y le dice, mira, primero recoge los patos heridos y luego recoge los patos muertos, porque los heridos pueden escapar, sobre todo si no están heridos en las alas. Ve y coge los patos heridos primero y por último es natural que los patos muertos no van a irse. Dispón tu tiempo a recoger los muertos una vez hayas recogido los patos heridos. Y mientras el siervo cumplía la orden de su señor, con eso le llegó la respuesta. Y una vez que venía con sus hombros con los patos heridos y en el otro hombro los patos muertos, le dice, amo, usted es como el pato muerto. Satanás no tiene necesidad de atacarlo porque usted está como estos patos muertos. Sin embargo, él piensa que yo soy un pobre alma herida y viene a acosarme continuamente. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que saber lo siguiente. Primera de Juan 5:19 hay algo que dice que es el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros pudiéramos ver una panorámica del mundo actual, pero yo quiero que nos concentremos un segundo aquí en Estados Unidos. Cómo Satanás tiene control absoluto de las leyes y de los hombres que hacen las leyes y gobiernan. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, si nos vemos la televisión o las redes o los periódicos, vamos a ver, por ejemplo, cómo hay personas del mismo sexo que se están casando. Y eso es una contrariedad a lo que el Señor estableció con respecto al matrimonio. Ustedes saben que el Señor dice que varón y hembra los creó y se unirán y serán una sola carne. Sin embargo, el dominio de Satanás es tan fuerte sobre el mundo que ha hecho todo lo contrario a lo que Dios estableció con respecto a la unión de dos personas. Y de hecho, el mundo le llama eso homosexualismo. Ahora, el término bíblico para esa conducta es sodomitas. Ese es el término bíblico. Y luego esas mismas personas que se casan tienen, por aprobación de las mismas personas que hacen la ley, la facultad de adoptar niños. Lo que entonces rompe el otro término creado por Dios, que es la familia. Ahora nosotros incluso vemos en anuncios de televisión familias que están hechas por dos hombres y una mujer. Y de hecho salió en estos días un anuncio de un jabón para niños donde el niño está vestido de astronauta pero con una falda de bailarina. O sea, todo busca corromper el diseño divino. Y eso no es normal, es porque el mundo está bajo el control del maligno. Y Satanás es el padre de toda la mentira. Y Satanás jamás hará nada que se parezca a lo que Dios hizo. Porque Satanás no hace nada que parezca verdad. Toda mentira proviene del diablo, toda, absolutamente toda. Luego nosotros vemos el atentado. Muchas personas creen que el atentado más grande de la historia fue en el 2001, el 11 de septiembre. Sin embargo, el atentado más grande es el aborto. Desde que el aborto se aprobó, han muerto millones de almas inocentes, libres de toda culpa. Miren, solo en 2019 se abortaron 630,000 niños. Y en el 2020 hubo un aumento de un 8%, lo que son 50,000 niños más. 680,000 niños en el 2020, más 630,000 en el 2019. Casi 2 millones de personas asesinadas vilmente en el vientre de la madre, con la anuencia de la ley, siendo legal. Ese es el nivel de control que Satanás tiene sobre el mundo, porque eso no es lo que Dios diseñó para los hombres. Ahora, lo más triste es que, y eso es lo que la Biblia nos enseña, es que Satanás tiene cierta clase de control sobre algunos creyentes.
y sobre algunas iglesias. El apóstol Pedro escribe y dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y él hace una advertencia que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y luego más adelante, él diciendo con respecto a esos falsos profetas y falsos maestros y falsos apóstoles, dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Y nosotros sabemos que estos individuos son instrumentos del diablo para engañar a los creyentes. Y uno dice, ¿por qué es penoso verlo? Porque Satanás, y lo vamos a ver más adelante, hace torcer la Biblia. Y cuando uno ve que un creyente está siendo engañado por una falsa enseñanza, quiere decir que no hay conocimiento de esto. Y yo decía la última vez, igual estuvo predicando el pastor Joel con respecto a eso el domingo pasado, la importancia como creyentes de venir a la palabra de Dios. El 7% de los cristianos estudia la Biblia todos los días. El 7%. El 34% la lee una vez al día en un devocional. El 48% no estudia la Biblia ni un solo día. Y eso son cosas terribles en medio de una época en que Satanás está ejerciendo mucho control. Porque él sabe, Satanás conoce la Biblia y él sabe que le queda poco tiempo. Y él va a hacer todo lo posible por tratar de engañarnos. Todo lo que esté a su alcance él lo va a utilizar. Y lo está utilizando. Y lo estamos viendo. Porque está delante de nuestros ojos en estos días. ¿O usted no ve cristianos apoyando el aborto? Cristianos con bandera LGBT en los púlpitos. Pastoras casadas con otras mujeres. Yo recibí un correo de una pareja de esposos criticándome porque yo era muy radical. Y yo dije, yo no lo iba a responder y después les respondí, yo solamente digo lo que la Biblia dice. Yo no pretendo jamás ser más bueno que Dios. Dios me libre de intentar ser más misericordioso que Dios. Yo me apego a lo... Miren, hay cosas que todo el que predica y enseña sabe que hay textos que uno lo lee y uno dice, oye, qué fuerte, yo quisiera no decirlo, pero eso nos haría infieles a Dios. Y nosotros no estamos llamados a complacer o a bajar el mensaje porque la gente se pueda sentir ofendida. Sobre todo cristianos que están siendo engañados. En Judas dice, a esos que dudan, a esos creyentes que están siendo engañados por el diablo, dicen, rescátenlos del fuego eterno. Y para rescatarlos es hablándole la verdad de Dios. Amén. Esto es un tema serio, muy serio. Mateo 4, en el verso 1, entrando entonces a la tentación de Jesús. El verso 1 comienza diciendo, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y hay algo que nosotros tenemos que saber, parte de nuestra vida cristiana. Nosotros vamos a ser probados y vamos a ser tentados. La prueba proviene de Dios y la prueba tiene como fin ulterior o como objetivo cambiar nuestra vida para bien. La prueba va a probar lo genuina de nuestra fe y una vez nuestra fe es probada, nosotros mismos nos damos cuenta que se fue toda autodependencia del yo y comenzamos a depender del Señor. Y una vez probada nuestra fe, entonces eso va a generar otros frutos que vemos en la palabra como paciencia, benignidad, etcétera, etcétera. La prueba siempre tiene como fin hacernos bien y aumentar nuestra fe y cambiar nuestro carácter. Ahora, en el caso de la tentación, lo primero es que Santiago dice que la tentación, el Señor no puede tentar a nadie. Porque el Señor no lleva a ningún creyente a pecar. La tentación se produce o por nuestras propias pasiones, por eso yo siempre explico, puede ser Jimmy Swaggart, John MacArthur, Billy Graham, como se llame el predicador, siempre va a luchar contra las pasiones de la carne. Y además de las pasiones de la carne, también
está Satanás, que nos tienta continuamente. Uno de los términos más conocidos de Satanás y con el que más se le llama en la Biblia es el tentador. Porque entonces Satanás nos va a tentar continuamente, una y otra vez, buscando que nosotros caigamos a sus tentaciones. Ahora, además de él ser un tentador, cuando caemos, entonces se convierte en un acusador y nos señala: caíste, te llevaste de mí, ahora estás sucio, Dios no te va a perdonar, estás lejos de su presencia. Siguiendo en el verso 1, hay otra cosa que tenemos que aclarar con respecto a Satanás y la forma en que él se presenta a tentar. Nosotros siempre tenemos la idea y se enseña mucho que cuando Satanás aparece, hay nubes negras y mucho fuego y rayos y relámpagos, como lo presentan en la película, y aparece una presencia maligna. Ojo, hay lugares donde hay, por ejemplo, altares que uno siente la presencia de Satanás y de sus demonios. Una vez yo estaba en un lugar en Nueva York y recuerdo que todas las noches, porque uno sabe, escuchaba en el pasillo como algo corriendo. Y yo no soy Superman ni pretendo serlo, pero no podía dormir y abro la puerta. Digo, mínimo alguien está en un maratón aquí, yo no sé, déjame yo entrenar a ver. Salgo y no veo nadie. Digo, bueno, tiene que ser un demonio, no sé. Yo recuerdo, de hecho, estando yo pequeño, tuve una pesadilla. A lo mejor mi papá no se recuerda, ni mami. Y fui llorando donde ellos. Y recuerdo que mi papá me mandó a mi cuarto. Yo dije, contrale, después de una pesadilla. Pero recuerdo que él me dijo, vete. Y si tú sientes algo así, repréndelo en el nombre de Jesús y acuéstate tranquilo. Y eso, yo tenía como 4 o 5 años y recuerdo eso con vividez, porque quizás fue una de las mejores cosas que mi papá me enseñó. Y todas las veces, mire, yo le puedo garantizar que había una presencia demoníaca. Y yo recuerdo que hice lo que me enseñaron. Cerré mi puerta, lo reprendí y dormí un mes ahí tranquilo. Imagino que el demonio saldría a correr después que yo me fui. Uno siente, sabe en esos momentos que hay algo maligno ahí. Ahora, cuando Satanás va a tentar, que es otro escenario totalmente diferente al sentir una presencia demoníaca, Satanás es bien sutil. Satanás se mete de forma que no puede ser identificado. Para uno identificar cuando Satanás está vestido de ángel de luz, hay que estar lleno del conocimiento de Dios, porque es muy sutil. Ustedes ven la sutileza del maligno cuando Jesús está hablando de lo que le iba a acontecer y está hablando de que él tenía que padecer, de que iba a ser golpeado. Pedro lo jala aparte y le dice, maestro, ten misericordia de ti mismo, que no te acontezca eso. Si quizás me lo hubiera dicho a mí, dice, es Pedro que me lo está diciendo. Un hombre lleno del Espíritu. Ese hombre acaba de irse en grupo de 2 en 2 a echar fuera demonios. Pedro, el hombre de Dios. Ahora, como Jesús conocía la palabra, Jesús sabía que él tenía que padecer. Y aunque parece un consejo piadoso, si a usted lo van a crucificar, si usted va a padecer, incluso vamos a poner un escenario actual. El hermano Edwin que está haciendo estudios de Lucas, de repente recibe alguna amenaza de Facebook, te vamos a cerrar la cuenta y te vamos a perseguir judicialmente si no dejas de enseñar en el libro de Lucas. Y viene una persona que parece de Dios, que habla como Dios, que predica. Hermano Edwin, atiende lo que Facebook te está diciendo porque tú estás en riesgo. Uno dice, óyeme, es un hombre de Dios que me está diciendo. Ahora, cuando uno va a la palabra y te dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, el consejo que te está dando no es correcto. De hecho, por eso, uno de los mejores consejos que alguien le puede dar es un consejo apegado a la palabra de Dios. Porque eso no le va a traer confusión a su corazón de quien si está hablando es el Señor o es el maligno disfrazado de ángel de luz. Porque fue lo que pasó. Es Pedro.
De los 12 que estaban con Jesús las 24 horas del día. Y es el maligno que está usando a Pedro, diciéndole, no lo hagas. Imagínense si Jesús no hubiera sido crucificado, ¿quién nos iba a limpiar de los pecados? Por eso Satanás es sutil. A veces nosotros los evangélicos, en la cultura evangélica, pensamos que Satanás va a abrir la puerta de repente. Llegué yo, el diablo, arrodíllense, sientan mi presencia. No, Satanás es bien escurridizo. Lo mismo pasó con Judas. En Lucas 22 dice, entró Satanás en Judas y fue a entregar al Señor. Es así que Satanás obra. Y por eso tenemos que meternos, y yo siempre lo voy a decir continuamente, es necesario que como creyentes estudiemos la palabra. Y yo no lo digo como los devocionales son buenos, pero usted lee un versículo, es más, yo le pregunto en su último devocional, ¿qué versículo leyó? Se le va a olvidar. Cuando yo hablo de estudiar la palabra es sentarse a estudiar la Biblia con seriedad, porque estos tiempos son en extremos peligrosos y Satanás usa la palabra para meterse en la iglesia y engañar a los creyentes. Y es por eso que hay que tener ojo. Verso 2. Jesús es llevado, versículo 1, Jesús es llevado por el diablo al desierto, por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El verso 2, fíjense, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Nosotros vemos a Jesús haciendo varias cosas continuamente. Jesús oraba continuamente. Jesús citaba las escrituras continuamente. Y Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y si Jesús, Dios encarnado, Dios hecho hombre, en su humanidad, oraba continuamente, madrugadas, citaba la palabra continuamente, y lo vemos aquí ayunando, nosotros que Pablo nos dice que seamos imitadores de Jesús, tenemos que orar, ayunar y leer la Biblia continuamente. Y en nuestra vida cristiana se va a notar si no leemos la Biblia, si no ayunamos y si no oramos. La oración es un acto de dominio público. Y nuestra oración pública será un reflejo de nuestra oración privada. Si nosotros no podemos orar continuamente, no vamos a hacerlo públicamente tampoco. Si nosotros no ayunamos, nuestro carácter va a reflejar que no tenemos esa intimidad con el Señor. Y si no leemos la Biblia, nos van a llevar todos los vientos de doctrinas que andan por ahí. Y vamos a tener lo que el apóstol Pablo dice, comezón de oír. Cuando uno no está satisfecho con la palabra, quiere escuchar todo el predicador que anda por ahí. Y eso es lo que más hay, falsos. Y es una verdad dura, pero hay que citarlo. Y cuando alguien no está sumergido en la palabra, tendrá ese comezón de hoy, de estar escuchando todas las nuevas revelaciones que se inventan los supuestos nuevos elegidos que andan por ahí. Ahora Jesús, después de ese ayuno, en su humanidad, en su carne, de hecho hay personas que dicen, hay maestros obviamente falsos, que dicen que Jesús no vino a la tierra en carne. Sin embargo, nosotros vemos que en Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque Él sufrió en la carne, o sea, en semejanza a nosotros, todas nuestras tentaciones, y Hebreos agrega, pero sin pecado. Y Jesús en su humanidad, en su carne, lo más natural era que tuviera hambre. Nosotros los hispanos que comemos mucho y bueno, duramos 2 horas sin comer y a las 6 de la tarde tenemos hambre. Y claro, ¿quién no va a tener hambre? Yo sé que la cultura americana es buena, pero por ejemplo, usted ve el pavo americano sazonado en la mesa, como triste, con 2 hojas, y eso no da ni gusto de comérselo. Ahora, nosotros los hispanos, hasta imaginarnos qué vamos a comer, nos da hambre. Usted dice, óyeme, unos tostoncitos con queso frito, a cualquiera le da hambre. Y es normal. Ahora, en la vida espiritual hay momentos en que tenemos que ayunar y retraernos de todo alimento para fortalecer el hombre interior. Ahora, Jesús, que ayunó 40 días, es natural que tuviera un hambre intensa.
A veces nosotros duramos 2 o 3 horas sin comer y nos estamos muriendo del hambre. Y nos queremos comer todo lo que hay. Y usted puede estar seguro que ese era el mismo deseo que tenía Jesús. Porque tenía hambre. Eran 40 días ayunando. Ahora, preparándose para el ministerio. Y en esa hambre que tiene, en esa situación, entonces aparece Satanás. Y Satanás va a aparecer con la misma estrategia que se apareció en el huerto del Edén. Si nosotros leemos Génesis, por ejemplo, 3:6, hay algo que dice, cuando Satanás tentó a Eva y a Adán, en Génesis capítulo 6, hay algo que Eva ve luego de que Satanás la tienta. Primero, vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Eso es la pasión de la carne, que es lo primero que Satanás va a tentar a Jesús. Número 2, ella vio que era agradable a los ojos. Eso es la pasión de los ojos. Y luego dice que, y el árbol, o sea, que ella vio, el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso es la arrogancia y los placeres de la vida. Y ese es el mismo método que Satanás viene a usar con Jesús. Porque Satanás, hay un dicho en el mundo que dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese es el dicho del mundo, pero el diablo no sabe porque repite todo el tiempo la misma estrategia. La usó con Eva, la usó con Jesús y tenga seguro que es lo mismo que va a usar ahora. Sus ministros parecen buenos lo que dicen, lo que hablan parece deleitable que uno puede alcanzar conocimiento, es la misma estrategia una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Es el mismo método, no cambia. De nuevo, lo que Pablo sí nos advierte es que él lo va a hacer disfrazado como ángel de luz. Y así mismo se apareció donde Jesús. Obviamente Jesús lo conoce y sabe quién es. Por eso, por ejemplo, el verso 3 comienza, y vino el tentador. Ya no es el diablo, que es el primero que le dice en el verso 1. Ahora el verso 3 comienza diciendo, y vino el tentador. Esa es su función, tentarnos, buscar que pequemos, buscar que caigamos, hacernos mal. Ahora, Satanás, que sabe que es hijo de Dios, porque hubo una voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Satanás estaba escuchando porque todos oyeron. Satanás tiene oídos. Ojo, Satanás no sabe lo que pensamos, porque eso le hiciera a Dios. Satanás escucha lo que decimos. Y así produce tentaciones en base a lo que nosotros decimos, no lo que pensamos. Ahora, luego que escucha lo que decimos, trae a la mente pensamientos que son difíciles sacar. Y esa es la verdadera guerra espiritual, la más fuerte. Entonces viene el tentador y le dice a Jesús, y ojo, él no está intentando que Jesús dude. De hecho, en el original, Satanás no dice si eres hijo de Dios, sino que Satanás le dice, ¿cómo eres hijo de Dios? O sea, lo está afirmando. Como tú eres hijo de Dios, como tú eres el que está en el trono, di que estas piedras se conviertan en pan. Y uno dirá, es sensato. Jesús acaba de terminar el ayuno. Jesús puede hacer multitudes de milagros. Como tú eres el Hijo de Dios, y ahí viene la primera parte del maligno tratando de imitar a Eva, haciendo lo mismo que hizo con Adán y Eva, di que estas piedras se conviertan en pan. Y cualquiera hubiera dicho, pero eso es fácil, y es lógico, y es bueno, porque el ayuno ya se acabó. Tú sabes que voy a usar mi poder para convertir la piedra en pan y comer, satisfacer mi hambre. Eso es lo normal. Ahora de nuevo, lo que está intentando de hacer el maligno es que Jesús use su poder a su propio favor y quite la dependencia en la carne de Dios. Que vamos a ver más adelante que tenía el fin de servirle, pero en el momento de Dios. Y eso es lo que Satanás casi siempre hace, hacer que nosotros actuemos en el tiempo nuestro. Ahí hay que esperar el tiempo de Dios. Y Jesús sabía que tarde o temprano ese tiempo iba a llegar. Y el afán de Satanás de hacer caer a Jesús es que su intento en el Edén fue mucho más fácil. En el Edén no vemos a Adán ayunando una sola vez.
No vemos a Adán pasando hambre una sola vez. Que dice acerca en el Edén que ellos tenían y podían comer de todos los árboles que había ahí. El Señor solamente les prohibió comer de un solo árbol. O sea, ellos no ayunaban porque no tenían la necesidad, no pasaban hambre porque tenían muchos árboles y no estaban en un desierto, estaban en un jardín. Y Satanás tiene prisa de hacer caer a este hombre, primero porque está en todas condiciones diferentes a su primera tentación que tuvo éxito. Este hombre está en el desierto, está pasando hambre y tiene debilidad física. Ahora, en él está toda la esperanza del mundo. Porque recuerden, por Adán, el primer Adán, entró todo el pecado y por Jesús va a entrar la salvación. Y por eso Satanás está apurado. Porque tiene a Jesús en un momento de vulnerabilidad carnal y física. Satanás no es ciego, él sabe que Jesús está cansado y agotado. Y presenta ante él una forma de que parece buena. Jesús, en tu agotamiento, di que las piedras se conviertan en pan. En el verso 4, él respondió y dijo, escrito está. Si hubiera sido nuestro término, Jesús le dijo, la Biblia dice, la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús cita Deuteronomio 8:3. Y está recordando cuando Moisés y todo el pueblo se estaban quejando. Y el Señor iba a hacer que cayera maná del cielo, que era mucho mejor pan que cualquier cosa que ellos podían pedir. Jesús le está diciendo a Satanás, yo puedo convertir esta piedra en pan, pero yo sé que el Señor está pronto a servirme. Y por eso te digo, no, en el verso 4, no solo de pan vivirá el hombre. El hombre necesita la palabra que sale de la boca de Dios. El hombre tiene el alimento de Dios en sus manos. Todas las proteínas espirituales están aquí. El problema es que nosotros no las alimentamos. Hay gente que puede pasar horas escuchando a una gente profetizar, pero cuando alguien va a predicar la Biblia salen corriendo. Bebiendo leche, pudiendo comer alimento fresco. Esto no es cualquier cosa. Los 66 libros que nosotros tenemos es la palabra viva de Dios. Todo está aquí. Todo lo que nosotros veremos pasar está aquí, fresco para nuestros oídos y nuestras vidas. Su palabra es buena. Miren, honestamente, y yo se lo digo porque me pasaba a mí. A mí me costaba leer la Biblia y leía versículos y se me olvidaban. Y me sentía mal. Porque eso no es una actitud cristiana. Y yo le decía al Señor, dame, no sé, alguna forma, algo, para que no se me olvide. Y para yo hacer un hábito de estudio. Y me topé con alguien que decía que él leía durante un mes completo. Dividía, por ejemplo, Mateo, tiene 24 capítulos. Dividía por un mes completo del 1 al 7. Por otro mes completo del 8 al 14. Luego del 15 al 20 y así hasta terminar. Un mes, 7 capítulos. Yo decía, oye, es un método cansón. Sin embargo, yo lo probé y yo le puedo decir que cada vez que usted lo lee, y por eso me maravillo por la palabra de Dios, cada vez que usted lo lee, el Señor le enseña algo diferente. Y así es increíble y obviamente usted no la va a citar. Mateo 7:1 dice, pero la va a recordar. Por ejemplo, cuando usted vaya a Mateo va a decir, bueno, el capítulo 1 habla de la genealogía. El capítulo 2 habla de la aparición de los ángeles a José. El capítulo 3 habla de Juan. El 4 de la tentación. El 5 del sermón del monte hasta el 7. Eso es lo que va a pasar y usted la va a recordar y la va a poder vivir. Como creyentes nosotros tenemos que tomar en serio el venir a la palabra de Dios. Y no es para gala de conocimiento, porque el Señor rechaza eso. Es porque Satanás es muy sutil. Satanás no va a venir con palabrerías. Él va a venir torciendo esto. Y lo vamos a ver en los próximos versos. Y ya casi estamos terminando. Verso 5. Entonces el diablo
lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo. En la cultura hebrea, Malaquías 3 habla acerca de la aparición del Mesías, y los hebreos pensaban que el Mesías esperado iba a aparecer entre las nubes y iba a caer en el templo. Y obviamente Jesús lo sabe y también Satanás lo sabía. Satanás lo lleva a lo alto del templo. Dice Josefo, el historiador, que tenía aproximadamente 150 metros de altura, algo que incluso da hasta vértigo a personas como a mí que no nos gusta la altura. De hecho, yo recuerdo que el pastor Joel y yo, cuando íbamos a la iglesia y nos tocaba cruzar los puentes peatonales que estaban altos, ellos me relajaban porque yo iba derechito como un guardia, no miraba ni para los lados ni loco. Ahora, Satanás sube a Jesús en lo alto y aquí viene la misma cosa que trató de hacerle a Eva, de exhíbete porque tú lo mereces, tú eres el Hijo de Dios, parece algo bueno, tú estás a punto de comenzar tu ministerio. Entonces él le dice, lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora fíjense que Satanás se sabe la escritura de memoria y le recita salmos. Y él le dice ahora, primero, como tú vas a comenzar tu ministerio y como yo estoy seguro que tú eres el Mesías, haz tu entrada como ellos lo esperan. Haz tu entrada como dice Malaquías. Cae ahora sobre el templo y échate a tierra y que ellos vean toda la exhibición de ángeles que te van a rescatar antes de tú caer. Y eso le va a dar validez al ministerio que tú vas a comenzar. Satanás está citando las escrituras. Si hubiera sido yo, a lo mejor me hubiera tirado. Porque es la escritura que está citando. Te dice, pero es verdad. Eso es lo que dice el Salmo. Sin embargo, y aquí es el asunto, Satanás agarra la Biblia y la tuerce. Es el salmo que Satanás cita, habla de los que hacen la voluntad de Dios. El Señor va a mandar ángeles a los que hacen la voluntad de Dios, a los que andan como Dios quiere que caminen. Si Jesús se tiraba, iba a ser todo lo contrario a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no era que Jesús comenzara su ministerio con ese exhibicionismo personal de poder. Si nosotros vemos la vida de Jesús, fue una vida humilde, lejos de toda gloria personal. A veces no tenía ni que comer y Jesús tuvo que hacer un milagro porque no había pan. No era porque no querían, era que no tenían recursos para el pan. Jesús vivió una vida lejos de todo exhibicionismo personal y Satanás le está presentando esa opción con la Biblia, citándole a Salmos. ¿Ven la importancia de la palabra? Y Jesús le responde de nuevo, verso 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El verso 8, otra vez. Con esto terminamos. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. El intento final. Satanás sabe que Jesús viene a reinar en el mundo. Y Satanás le presenta todos los reinos. Y le está poniendo un camino en extremo fácil. El camino de Jesús era la cruz. Y lo más cercano al maltrato de Jesús, no sé si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo. Es una película que cuando en la película, cuando están dando latigazos, uno hasta tiene que cerrar los ojos. Porque eran látigos que rasgaban la carne, al punto de llevarla a que se vean los tendones y los huesos. Y la propuesta de Satanás aparenta ser una propuesta buena. Yo te daré todo esto, lo que tú viniste a buscar, con una muy simple acción, el camino fácil. Póstrate y adórame. Ahora, el Señor conoce a Satanás. Satanás es el padre de toda mentira. Él no lo iba a cumplir. Jesús se iba a postrar, que obviamente no lo iba a hacer. En el caso hipotético que lo hiciera, Satanás no lo iba a cumplir. La Biblia dice que en él no hay verdad. Ellos no saben hablar verdad, ni Satanás ni sus demonios. Por eso todo lo que hablan de su boca es mentira. Y todos los instrumentos que Satanás usa, todo lo que hablan es mentira, aunque parezca que están hablando la verdad.
Pablo dice en Corintios, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, cuanto no más sus obreros fraudulentos. Por eso yo estoy hablando de esto. Es verdad que Satanás nos va a incitar continuamente en nuestras propias pasiones a pecar con la carne. Pero el ataque más continuo de Satanás a todos nosotros es a escuchar sus falsos maestros. Y el peligro de todo eso es que hay gente siendo encaminada al infierno pensando que están yendo al cielo. Hay gente sentada en iglesias de falsos maestros que creen que van al cielo y están siendo engañados con la Biblia, porque así es que Satanás lo hace. Verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, ya y le dio una orden, incluso Él nos dio esa autoridad a nosotros sobre Él. Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. De nuevo vuelve y le cita Deuteronomio. Fíjense a Jesús citando las Escrituras continuamente. Verso 11, el diablo entonces lo dejó y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Jesús sabía que eso iba a venir. Y por eso combatió a Satanás con la palabra. En Efesios, Pablo termina el capítulo 6 hablando acerca de la armadura de Dios. Antes del capítulo 6, hay algunas cosas que él menciona en cuanto a la vida cristiana. Por ejemplo, él dice, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Pablo dice que por fe habite Cristo en nuestros corazones. Pablo dice andar con humildad y mansedumbre, que nos despojemos del viejo hombre, que seamos imitadores de Dios andando en amor, que andemos como hijos de luz, que las casadas estén sujetas a sus maridos y los maridos amen a sus esposas como Cristo a la iglesia, que obedezcamos a los padres, que los siervos obedezcan a sus amos como si fuera Cristo. Pablo habla acerca de la conducta cristiana y termina el verso 6 diciendo, vístanse de la armadura de Dios. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a andar como Él aconseja, obviamente guiado por el Espíritu, Satanás va a venir a tentarnos. Por eso yo le hacía al principio todas las cosas que estamos viendo, tanto fuera de la iglesia como dentro. Y cuando nosotros comenzamos a andar como la palabra manda, tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Porque Satanás va a venir a atacarnos con fuerza, porque nosotros somos la antítesis, todo lo contrario a lo que el mundo y la gente que Satanás controla representa. Y cuando nosotros andamos así, entonces somos luz y sal. Y Satanás los va a ver. Por eso Pablo dice, vístanse de la armadura de Dios. Cuando ustedes comiencen a hacer la voluntad de Dios a través de la palabra, porque van a ser el enemigo número 1 del diablo. Porque el mundo está en tinieblas y ustedes andando, como la Biblia dice, son luz andante. Y el enemigo los ve y los va a venir a atacar. Ahora, ustedes saben qué es lo bueno. Que después que Pablo habla de vestirnos de la armadura, dice, para que podáis resistir. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. El Señor lo venció en la cruz. De nuevo, ser cristiano genuino es difícil. Estudiar la Biblia es difícil. No es fácil sentarse. A veces hay cosas que uno medio se confunde. Lo bueno es que uno lo lee con la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos alumbra. De nuevo, no es difícil ser cristiano ahora. Porque incluso ser cristiano bíblico a veces va a ser que cristianos nos rechacen. Esa es la verdad. Miren el email que yo recibí por decir la Biblia. Ese es el mundo que vivimos. Ahora, aquí está la espada. Eso es lo que necesitamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca y que el Señor nos permita ser luz y sal. Y déjeme decirle, con la luz de nuestra conducta, de nuestra palabra, de nuestros hechos, los que están en tinieblas vendrán y reconocerán y querrán vestirse de esa armadura a través de la palabra. Que en este mundo el Señor nos ayude, como dice Judas, a rescatar a los que están perdidos. Tanto los de adentro, porque hay adentros perdidos,